El tema que vamos a ver es enfermedades óseas. ¿De qué vamos a estar hablando? Ya vamos a poner como un poco más en contexto las lesiones que habíamos visto anteriormente, principalmente la lisis, la reacción perióstica y hasta los osteofitos, ¿sale? Ya los vamos a ver ahora como en enfermedades como tal, ¿sale? Las enfermedades, casi todas las que vamos a ver son de tipo o son en cachorros. ¿Por qué? Porque son enfermedades que se presentan durante el desarrollo óseo, ¿sale? Y estas lesiones a veces no son evidentes cuando son cachorros y se quedan ahí, pero cuando ya el paciente ya es un adulto, estas lesiones, en vez de ser lesiones que nacieron con ellas, ya se vuelven de tipo degenerativas, ¿ok? Porque ya pasó a ocasionar más cambios y ya empezó, por ejemplo, de una displasia de cadera, ya se convirtió en una enfermedad degenerativa articular. ¿Ok? ¿Sí me explico? O sea, primero empezó así, como una displasia de cadera, pero terminó como una enfermedad degenerativa articular. ¿Sale? Entonces, a veces es difícil identificarlas y ya las vemos cuando ya están muy avanzadas. La primera que vamos a observar es la osteocondrosis o la osteocondritis, que si bien a lo mejor es un poco raro escuchar este tipo de enfermedades, llegan a pasar muy a menudo, pero es un poco difícil verlos en radiografías, ¿sale? ¿Por qué? Porque es una enfermedad que afecta como tal al cartílago del hueso, la articulación. Entonces, acuérdense que el cartílago es un tejido que casi no se ve radiográficamente, ¿sale? Estas enfermedades se presentan antes del año de edad, cuando aún son cachorros, y lo que provoca es un aumento del tejido del cartílago, ¿sale? Eso es la condromalacia. Es el cartílago aumenta de tamaño de tal forma que se empieza como a desintegrar, ¿sale? Les voy a explicar un poquito cómo pasa esto, ¿ok? El cartílago tiene una función de osificación, ¿sale? Entonces, en esta osificación hay un fallo. Imagínense una pared, casi es como el ejemplo que les había dado anteriormente, una pared a la cual van a ponerle un aplanado. Entonces, si ustedes ponen mucho aplanado, mucho recubrimiento, una plasta muy gruesa, se va a caer por el peso. Entonces, digamos que así está pasando con esta articulación. Tiene un cartílago tan grueso que ya no puede recibir los nutrientes necesarios y se genera una necrosis. Entonces, pues ese cartílago no va a tener nutrientes, no se va a nutrir de nada y se va a empezar a fisurar, como si se empezara a descascarar, ¿no? Estas paredes que se les caen el aplanado ya por viejas, bueno, en este caso fue porque es tan grueso ese aplanado que se cayó y se fragmentó. Pero ese tejido sigue siendo tejido de cartílago. Entonces, es difícil verlo radiográficamente. ¿Qué pasa con la osteocondritis? Hay un fragmento tisular, un fragmento de cartílago y que no está mineralizado. Entonces, como no está mineralizado, no se puede ver. En ocasiones, este tipo de lesiones no se ve radiográficamente, a lo mejor lo llevaron al veterinario, le dijeron que pues solamente era un dolor leve, le dieron medicamentos, se le quitó, pero ahí está el problema. Y más adelante sí se puede llegar a mineralizar, sí se puede llegar a que esto se llene o se empiece a cubrir y se haga más grueso y sí se vea radiográficamente. Pero estamos hablando de que ese proceso fue después, fue mucho tiempo después, cuando ya lo vamos a poder ver radiográficamente. Esta imagen es de una tomografía
Estamos viendo aquí la articulación escapulohumeral. Este es el húmero. Aquí está la epífisis del húmero. Vean cómo está más gruesa, o sea, se ve gruesa, se ve con una densidad, pues, bueno, ahí no es radiopaca, pero bueno, vamos a ponerle que es radiopaca. Y se ve este lunarcito radiolúcido, ¿ok? Se ve este lunarcito negro. Es ahí de donde se desprendió un fragmento de cartílago, ¿ok? Este tipo de problemas pasa en pacientes de gran tamaño y en casi todas las enfermedades que vamos a ver, van a ver a estos ejemplares que son de los que más les da este tipo de enfermedades. Pastor alemán, boxer, rottweiler, dálmata, gran danés, todas estas razas grandes. Ajá. Puede ser bilateral, se puede presentar de los 5 a los 7 meses aproximadamente. Y que vamos a ver, pues van a ser claudicaciones o cojeras, ¿va? Se puede presentar en el húmero, fémur o astral. Si quieres, dámela tantito. Aquí en esta radiografía ya estamos observando lo que les decía, mineralización de esos sitios en donde el cartílago se desprendió, ¿sale? Ok, ya son, si ustedes se dan cuenta aquí y notan la diferencia de este cóndilo al otro, pueden notar que este se ve más blanco, se ve más radiopaco. Y aquí en la flechita blanca se ve un pequeño fragmento que se desprendió, ¿sale? Entonces, para que esto pasara, ya pasaron años, porque ya se ve que ya ni siquiera es cachorro. Se mineralizó, por eso ya se ve más radiopaco y un fragmento se desprendió, ¿sale? En el otro lado tenemos una radiografía de la rodilla y ahí en la flecha blanca podemos ver como un lunar radiolúcido. Ahí también se desprendió. Aquí podemos ver más ya las consecuencias de este problema. Ajá. Igual ya pasó tiempo, ya se ve que ya hubo mineralización en ese tejido de cartílago que se engrosó. ¿Y por qué sabemos que pasó tiempo? Porque ven el espacio articular que tenemos en este lado al que tenemos acá. Es menor, está más reducido que acá. Y también si notan, la tibia se empezó como a encorvar. ¿Por qué? Porque posiblemente al tener dolor empezó a caminar o a tener más el peso en un lado, en este lado, ¿va? ¿Dudas de esta enfermedad? Continuamos. Después tenemos la displasia. ¿No hay dudas? Bueno, yo es que no escuché bien al principio porque estaba fallando mi internet. Dime. Pero por lo que entendí es como un pedazo de cartílago que se va a mineralizar porque es como que se mueve de su lugar o algo así. No, más bien empieza como cartílago o como cartílago o esta zona que tiene cartílago se empieza a engrosar, o sea, aumentó mucho su tamaño. ¿Por qué? Porque tenemos un fallo en la osificación, ¿sale? Aumentó mucho de tamaño. ¿Qué va a pasar? Pues que al estar tan grueso no va a recibir los nutrientes y se empieza como a descascarar, se le desprende un fragmento, ¿vale? Esto pasa cuando son cachorros. Cuando ya, y no se ve radiográficamente porque te estamos hablando de cartílago. Si esto no se trata, si se queda así, este cartílago se puede llegar a mineralizar, esta zona que se engrosó se mineraliza y entonces sí ya vamos a ver lo que tenemos acá. Zonas mineralizadas o más gruesas y fragmentos desprendidos de ese cartílago. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces con el codo. La displasia de codo igual creo que es de algo que muy rara vez escuchamos, pero que llega a pasar muy a menudo. Igual pasa en razas grandes, puede ser bilateral y
podemos decir que a un paciente o a un perro ya no le va a dar displasia de codo después de los 12 meses. Algunas razas que son como para venta o que son para trabajo, se toman radiografías para descartar displasia de codo, así como se toman para descartar displasia de cadera. Como estos perros que usan la policía, toman radiografías de este tipo para que pues sepan que no van a tener este tipo de problemas más adelante. Entonces, antes de ver estas lesiones de la displasia de codo, quiero que vean esta imagen y se queden grabado con esto. Tenemos el húmero, radio y ulna, ¿ok? La ulna tiene... La ulna tiene dos procesos o picos, ¿vale? Que son esos que están en rojo. Esos procesos pues son como tal picos o extensiones de la ulna que ayudan a unirse o a tener contacto con sus otras partes de la articulación. Tenemos el proceso coronoideo, está unido con el radio, y el proceso anconio, que se une con el húmero, ¿sale? Entonces, acuérdense de esto. Las 4 lesiones de la displasia de codo son estas: fragmentación del proceso coronoideo, o sea, que aquí este proceso se fragmente por alguna razón, se fracture. El segundo es la no unión del proceso anconio. Esto pasa cuando hay un fallo en la osificación. Acuérdense que aquí tenemos una línea de crecimiento que esta puede llegar a fallar y no se una con su proceso anconio, ¿sale? Entonces, si no va a estar unido, vamos a ver una separación entre el proceso anconio y la ulna, ¿va? Y las otras dos es la osteocondrosis. Osteocondrosis ya la vimos anteriormente, que es un problema en el cartílago del húmero. Entonces podemos llegar a ver desprendimiento o aumento de grosor, condromalacia en este hueso. Y por último es la incongruencia articular, que es como una luxación, ¿sale? Que no sea congruente o que no embonen bien estos huesos en la articulación, ¿sale? Y esto se mide mediante, si supera lo que es este espacio articular más de 2 milímetros, ya estamos hablando de incongruencia articular. Vamos a ver las imágenes radiográficas. ¿Sale? Acuérdense, ya habíamos visto que aquí se encuentra proceso coronoideo. Si ustedes se dan cuenta, aquí donde está el proceso coronoideo, bueno, no se ve tan padre como la imagen, pero tenemos una línea por aquí, ¿sale? Se fragmentó en un sitio. También noten que toda esta zona del proceso coronoideo se ve demasiado radiopaca, o sea, se ve muy blanca. Esto es porque al haber una fragmentación, pues cuando hay una separación, es como si hubiera una fractura, va a haber una reacción perióstica para volver a unir esos sitios. Y acá arriba tenemos el proceso anconio. Si bien no está separado, pero sí tenemos osteofitos entre el proceso anconio que está aquí, ¿sale? Y aquí el húmero, sí, estos picos que se observan acá. También no nos dice muy bien, pero no sabemos las medidas, pero sí podemos sospechar un poco de que hay una ligera incongruencia articular, ¿va? Vamos a ver otra imagen. Aquí tenemos otra en donde se pueden ver bastantes osteofitos en el hueso del húmero, ¿ven? O sea, esto es lo que les decía, esto esta radiografía no es de un cachorro, o sea, esto ya es de un cachorro de un paciente que cuando era cachorro tuvo displasia de codo, así se quedó, y esto fue lo que ocasionó. ¿Por qué? Porque al tener displasia de codo, pues le va a doler ese codo, no va a tener el mismo movimiento, va a generar roces, va a generar un mal movimiento y se van a generar estos osteofitos.
¿va? Vean cómo los osteofitos son picos que se generaron en este sitio. Vean la inflamación tan tremenda que tiene aquí en tejido adyacente. Y pues también podemos sospechar un poco de que el espacio articular no es suficiente. Entonces, súmenle en que se están rozando húmero y radio, ¿sale? Y tengo otra imagen en donde podemos ver mucho mejor la no unión del proceso anconio. Este sí es un cachorro. Aquí tenemos línea epifisiaria o fisis, línea de crecimiento, y aquí tenemos el proceso anconio. Vean cómo hay una línea radiolúcida en la que nos puede estar indicando que no se está uniendo este proceso con la ulna, ¿sale? ¿Dudas? No, ninguna. Ok. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Depende mucho en qué tiempo lo estamos detectando. Por ejemplo, puede ser quirúrgico si no pasa del año, ¿vale? Podemos retirar los fragmentos de cartílago en dado caso que haya una osteocondrosis. Podemos unir de nuevo el proceso anconio con un tornillo. Podemos limar y retirar osteofitos. Esto sí ya se hace cuando ya hay osteofitos, ya es un paciente adulto. Y también, dar condroprotectores, ayudar como a esa articulación a no perder, todo eso que le ayuda a mantenerse un poco sana. Podemos utilizar antiinflamatorios, pero pues no por mucho tiempo, ¿no? Meloxicam podemos darlo 3-4 días y Previcox, que es Firocoxib, también es un AINE, podemos darlo 7-10 días, ¿va? Y con la displasia de cadera, ahorita no lo vamos a ver porque aquí les dejo una actividad. Ustedes les pido que me investiguen pues qué es y cómo se hace un diagnóstico de displasia de cadera. ¿Por qué? Porque se hacen unas mediciones y sí quiero que ustedes lo investiguen, vean cómo se hace y ya después vamos a platicar de las radiografías que tengo aquí, ¿sale? Entonces yo creo que hoy no me va a dar tiempo de subirles la tarea, se la subo mañana. Y tienen una semana, la siguiente semana ya vamos a platicar de estos casos que tengo aquí, ¿va? Ok, profesora. Vale. Muy bien. La siguiente enfermedad es necrosis aséptica de la cabeza de fémur. A diferencia de los pasados, se presenta en razas pequeñas, como chihuahueños, yorkies, de ese tipo. ¿Qué pasa aquí? Que hay una necrosis de la cabeza femoral. Se empieza a desmineralizar, o sea, empieza a perder la densidad ósea. Puede haber o encontrarse remodelación, o sea, una reacción perióstica o un hueso nuevo. Pero esto se va a ver irregular o incongruente, ¿sale? Puede llegar a generar una displasia de cadera también. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, se ve igual en perros jóvenes, razas pequeñas, y llega a ser unilateral. ¿Qué está pasando? Que aquí, en este sitio, por alguna razón, deja de haber un aporte sanguíneo en la cabeza femoral, o sea, se queda sin aporte, se queda sin nutrientes y pues el hueso no tiene nutrientes para seguir vivo y pues muere, ¿no? ¿Qué vamos a ver si hay necrosis? Pues lisis, vamos a ver destrucción ósea. Vean aquí en la imagen cómo comparen una cabeza femoral con la otra. Vean cómo se ve radiopaca, bonita, y esta tiene un lunar radiolúcido o negro. Esa es la zona en donde ya empezó con destrucción o lisis, ¿sale? Llega a verse en la cabeza y también en el cuello. A veces también se llega a ver en
el acetábulo, ¿sí se llama? Sí, en el acetábulo, pero generalmente es en la cabeza y cuello, ¿ok? Me quedé con la duda de eso. Sí, sí se los dije bien. Después de que hay una destrucción, sí llega a haber en ocasiones remodelación. Vean cómo aquí se ve que hubo destrucción, que hay como una línea, y se empezó a remodelar, pero pues obviamente ya no va a remodelar de la misma forma, ya no va a quedar redondita esa cabeza femoral, ya va a quedar amorfa. Vean, de hecho aquí está aplanada, aquí tiene como un hueco, un surco, y pues aquí, si ustedes ven, hay una línea radiolúcida. Entonces, pues puede llegar a generar esa remodelación y puede estar generando degeneración articular. ¿Por qué? Porque no va a quedar lisa, y al estar en movimiento, pues esta articulación es de mucho movimiento, va a generar roces, va a ser un desastre, ¿ok? También pueden generarse fracturas. Si es que esta lisis es muy severa. Por aquí yo tenía unas imágenes, pero que perdí esperen, déjenme ver si los tengo, que no encontré mañana. No, está en una memoria, se las pongo la siguiente. Tengo el caso de un perrito que me llegó con necrosis aséptica de la cabeza femoral, pero lo tengo en una memoria. Yo creo que esas se las paso a la siguiente clase. Vean, aquí tengo otra imagen. Esta, que sí está, pobre perro, porque esta sí en los dos miembros, y pues ahí sí está un poco más difícil. El tratamiento de este padecimiento es la artroplastía del cuello y cabeza femoral, que es la decapitación de la cabeza. Creo que ya habíamos platicado de eso en una radiografía que presentaron anteriormente, cuando había una luxación coxofemoral. Entonces, lo que se hace es cortar la cabeza femoral, y recuerden que la articulación, en lugar de ser ahora ósea, se forma por los músculos que rodean ese hueso, ¿va? Entonces, casi se hace lo mismo que cuando pasa una luxación coxofemoral, ¿vale? Y en este caso, pues sí, quién sabe qué hicieron. Esta imagen es de internet, porque pues sí está demasiado feo esto. Vean cómo les digo que el acetábulo empezó con lisis. Tenemos focos de lisis ósea, lisis geográfica en estos sitios. ¿Dudas? Ok, continuamos con la panosteitis. La panosteitis es otra enfermedad igual en cachorros, y esta enfermedad es una inflamación en las diáfisis de huesos largos. Siempre pasa en huesos largos, y microscópicamente lo veríamos porque hay una inflamación, hay un incremento de la actividad fibroblástica. Imaginen que aquí hay una fábrica, o más bien que el hueso es una fábrica que normalmente está en constante remodelación. Si necesita hacer alguna remodelación ósea, pues tiene sus reservas de fibroblastos y de osteoblastos. Pero imagínense que por algún tipo de inflamación, en lugar de poner una hilera de 5 osteoblastos, pone una hilera de 20 osteoblastos. O sea, van a quedar muchísimos, ¿ok? Esto no nada más pasa en el periósteo, también pasa en la médula, y se generan como lunares, como si hiciera una costra, ¿va? Entonces, nosotros vamos a ver, bueno, ahorita me regreso a esto. Nosotros lo que vamos a ver es manchas radiopacas, ¿ok? Los pacientes que tienen panosteitis tienen dolor generalizado en el miembro. Si ustedes los tocan aquí y les duele, les tocan aquí y les duele, les tocan acá y les duele, genera mucho dolor, y
también pues provoca inactividad, ¿no? Porque al tener mucho dolor tratan de no tener movimientos. Lo que ustedes van a observar son estos focos radiopacos, ¿sale? Vean, aquí tenemos otro ejemplo, aquí, focos radiopacos. Y también puede llegar a presentar reacción perióstica lisa, como se observa aquí. Voy a ponerla más grande. Vean, aquí se observa mucho mejor. Entonces, es como imagínense como los giotes, porque son focos radiopacos. Acuérdense que ya habíamos hablado de cómo se ve un hueso normal. Vean, aquí hay un ejemplo, claro. La cortical es radiopaca y la médula es radiolúcida. Y tenemos lunares radiopacos en donde debe de ser radiolúcido. Entonces, eso no es normal y es compatible con panosteitis. Aquí tenemos reacción perióstica y un foco grande radiopaco. ¿Qué hacer en estos casos? Pues el tratamiento es para el dolor. Pueden utilizar carprofeno, firocoxib, meloxicam, prednisolona, reposo, y una vez que reduce la inflamación, reduce el dolor, es pasajero y después, o sea, con esto no genera un problema a futuro como los que vimos anteriormente. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Ahora vamos con la osteodistrofia hipertrófica, que es un problema en el cual se hace una hipertrofia del hueso. O sea, vamos a ver una reacción perióstica, pero súper exacerbada, mucho más que con un osteosarcoma. Esto llega a pasar en perros jóvenes. Cuando pasa en perros jóvenes y en razas, bueno, generalmente razas grandes o gigantes, se sospecha que cuando esto pasa con perros jóvenes, como les comentaba, puede ser por causa de moquillo o por una administración excesiva de suplementos vitamínicos, que pasa cuando tienen moquillo, o por un déficit dietético de vitamina C. No se sabe a ciencia cierta cuál es el problema. Puede ser bilateral, puede ser en un solo hueso, pero es muy autolimitante porque genera muchísimo dolor. ¿Qué vamos a ver en las signologías? Pues aparte del problema de dolor en el hueso, de aumento de la inflamación de la zona caliente, podemos ver algunos otros signos si es que se sospecha de moquillo, signos netamente del moquillo. ¿Y qué vamos a ver radiográficamente? Una doble línea radiolúcida en la epífisis, a veces se llega a ver, y una reacción perióstica adyacente. Aquí esta es leve. La doble línea, si se observa que hay una línea, que hay otra línea, una línea, otra línea, bueno, una línea y otra línea, doble línea o doble fisis y reacción perióstica adyacente. Pero esta reacción perióstica está leve. Vamos a ver otro caso. Este es un caso que encontré en una revista veterinaria y es de una gran danés que tenía dificultad para incorporarse, que tenía incremento de tamaño de las articulaciones, claudicación o cojera, anorexia, heces pastosas, fiebres y tenía 2 meses de evolución. Vean cómo estaba, condición corporal muy baja, miembros en valgus, entonces están abiertos como hacia afuera, como está allá. El músculo está ya con una atrofia bastante severa, pues porque no se mueve. Y pues vean, o sea, cómo tiene dolor, o sea, se ve encorvada porque tiene dolor para caminar y las articulaciones están inflamadas. ¿Ok? Temperatura de 45 grados. Vean, esta reacción perióstica que tiene aquí es leve a comparación de una que les voy a mostrar ahorita. Tiene doble fisis, aquí hay una línea, aquí hay otra, y reacción perióstica, ¿sale? Sí se sospechaba mucho de que era por moquillo,
Ahora, tengo otro caso en el cual se sospecha que el problema fue por un tumor. Más bien, bueno, no se sospecha, sí estoy segura, pues sí tiene un tumor. Este ya era un paciente viejo, ya no recuerdo la edad, pero este era el, ay, perdón, esa foto no. Este era el perro, era un pastor alemán. Vean el tamaño de sus miembros, o sea, están enormes, parecía un oso. Vean su patota. O sea, imagínense la inflamación tan tremenda que traía. No podía caminar tampoco, por eso tenía bozal, porque dolía mucho. Lo tuvimos que sedar. De hecho, hasta le medimos los miembros que estaban, o sea, vean, exageradamente inflamados, grandes. Yo creo que con esta foto pueden ver el tamaño de esas patotas. Y pues sí se tomaron radiografías, que son estas. Bueno, vean esta primero. Vean la reacción perióstica tan tremenda que se formó. O sea, ni siquiera es... O sea, hay zonas que son empalizadas, rugosas, amorfas. O sea, es una reacción perióstica tremenda por esta hipertrofia que se formó en el hueso. Ahora, otra causa posible, porque no está comprobado, es por un tumor, ¿ok? Un tumor que no necesariamente es en el hueso, es un tumor que está en otro sitio y generó una hipertrofia en ósea. Este perro tenía un tumor aquí, vean, el tamaño tumor, y vean cómo, si ven aquí hay estos puntitos, porque ya tiene metástasis, ¿ok? No es que tenga osteosarcoma, es que hay un tumor que generó una distrofia hipertrófica en sus huesos, ¿ok? En sus miembros. Y vean cómo ya tenía mucha metástasis. Pues este perrito ya era para eutanasia porque estaba sufriendo bastante. Y pues no se puede quitar esta, o sea, ya no tenía una calidad de vida buena. Muy bien, continuamos. Dime. ¿Alguien habló? Pero era joven, bueno, no vi bien la foto, pero era joven. No, ya era grande. Bueno, aquí tengo la foto. ¿Y si lo eutanasiaron? Ay, no, nosotros no. Este perro venía, de hecho, ya no tiene núcleos de crecimiento aquí en los cuerpos vertebrales. Este perro venía lejos, me acuerdo, y se lo llevaron a casa para que allá en casa hicieran el proceso, porque pues querían que estuviera toda la familia. Entonces, no, ahí no lo eutanasiamos, pero me imagino que ellos lo hicieron en su casa. Y el tumor que se ve aquí en esta radiografía está como adherido a esto. Como como al diafragma. Se ve como adherido al diafragma. O puede que sea o sea, que no esté adherido al diafragma y que esté en un lóbulo pulmonar. De hecho, de estos casos, bueno, esto fue uno que vi en el hospital y apenas vi otro que es gato. Entonces, sí es como raro verlo. Yo solo he visto dos en mi corta experiencia. ¿Alguna duda más? Bueno, continuemos. Ya por último, bueno, les debo igual las radiografías de la necrosis aséptica. Vamos a hablar sobre el cierre epifisiario prematuro. El cierre epifisiario pasa cuando hay una fractura o cuando por alguna razón el núcleo o fisis de crecimiento, el núcleo de crecimiento se cierra. ¿Se acuerdan que vimos fracturas Salter-Harris? Bueno, cuando por alguna razón esa fractura no se trató bien, se cerró el núcleo, ese hueso ya no va a crecer. Imagínense que ustedes plantan un arbolito chiquito
y lo amarran con un palito, ¿sale? El palo no va a crecer nunca, ¿sale? Esa estaca nunca va a crecer. Y en cambio, el arbolito sí va a crecer. Si ustedes lo detienen con esa estaca que ustedes pusieron a un lado, el arbolito va a seguir creciendo, aunque siga creciendo doblado, chueco, pero va a crecer. Así pasa con esto. En estos casos, la ulna es la que se cierra de alguna forma, cierra su núcleo de crecimiento. Vean cómo aquí el radio tiene núcleo de crecimiento. Aquí, donde normalmente está el núcleo de crecimiento, no está. Y pues ya no creció, pero él dice al radio, yo sí crezco. Y como no tiene espacio, pues crece encorvado, ¿va? Vamos a tener un crecimiento asimétrico y en algunos casos vamos a ver las corticales engrosadas. Ven, aquí no creció la una y el radio sí. Ven como el núcleo de crecimiento está cerrado y este está abierto. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente es quirúrgico. Uno es con una estectomía parcial del ano, se fractura y se vuelve a... Se colocan para que vuelva a crecer. Otra es eliminar 2 centímetros de lo que es el radio, que yo creo que no es lo ideal porque va a quedar corto ese miembro. Otra es colocar unas grapas que antes se utilizaban para adelgazar lo que es, o por medio de la compresión, ayudar a que esta curvatura se enderece, que tampoco funciona muy bien, y la ideal pues es una osteotomía correctiva tanto del radio y la ulna, que es fracturar ambos huesos y volverlos a corregir, volverlos a poner derechitos mediante un aparato de fijación externa con clavos y pues ya queda todo bien. Obviamente pues sí se puede quedar así, pero pues al final de cuentas va a tener problemas en esa articulación porque pues está mal, está recibiendo más peso del que debería de recibir. ¿Alguna duda? ¿Cómo hacen la fractura, doctora? Pues cortan el hueso, lo cortan hay una especie como de sierra, y la sierra es pequeña y se corta el hueso, como cuando lo cortas como en una decapitación de la cabeza femoral. Así haces esto, haces cortes para que se puedas como enderezar. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues entonces nos vemos el día jueves y mañana les subo su tarea. Les aviso cuando ya esté en la plataforma, ¿sale? Sí, doctora, gracias. Doctora,